Vamos a ver cómo usar lo que acabamos de ver en calcular gráficamente intersecciones o uniones de sucesos, usando también las leyes de Morgan. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios, o el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Y dos propiedades básicas de la probabilidad, es decir, que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Y estas dos fórmulas en realidad es la misma. Tenemos que la probabilidad de la unión, esta es la fórmula que tenemos como tal, es la suma de las probabilidades de los sucesos menos la probabilidad de la intersección, pero simplemente pasando la intersección al primer miembro y la unión al segundo, tenemos una fórmula similar para la intersección. Con estas herramientas bastante básicas podemos calcular probabilidades de uniones o intersecciones de sucesos, combinando ya complementario con los sucesos normales. Bien, teníamos el ejercicio 2 de la página 293. En ese ejercicio nos daban unos datos nos daban probabilidades de un suceso A, de un suceso B y la probabilidad de la unión de los complementarios. He cambiado la notación que aparece en el libro, ya os lo he dicho, siempre voy a usar para los complementarios los guiones. Probablemente en la prueba de BAU sea exactamente igual, es decir, con esta notación, lo de A' unión B' se usa menos, ¿vale? Bien. Antes de empezar a hacer nada, antes de empezar a calcular esas probabilidades que me han pedido, ¿vale? En el enunciado, vamos a ver qué información tenemos directamente. Una vez que tengo la probabilidad de un suceso, voy a tener la del complementario. Nos podemos saltar este paso de en medio, ¿vale? Es decir, podemos decir que la probabilidad del complementario de B, cuando tengamos estos numeritos tan fáciles, no hay ningún problema en ponerlo directamente. Y vamos a ver qué información podemos sacar de este dato que nos han dado aquí. Bien, si tenemos en cuenta las leyes de Morgan, tenemos que la unión de los complementarios es el complementario de la intersección. Con lo cual, tenemos que la probabilidad del complementario de la intersección coincide con la probabilidad de la unión de los complementarios. Claro, teniendo en cuenta que esta probabilidad se relaciona con la intersección de A y B, vamos a poder deducir que la probabilidad de la intersección sería 0,2. Bien, hemos tenido de manera muy sencilla estas probabilidades y también esta probabilidad. ¿Qué nos pedían calcular en el libro? Bien, nos pedían calcular la probabilidad de este suceso que acabamos de ver por definición que coincide con el dato que nos habían dado en el enunciado. Bien, también nos preguntaban la probabilidad de la intersección. Hemos deducido aquí que la probabilidad de la intersección es 0,2. Nos pedían también, si no recuerdo mal, la probabilidad de la unión. Para eso podemos usar la fórmula porque previamente hemos calculado
la probabilidad de la intersección, que era la única que nos faltaba en esta fórmula. Recordar que estas fórmulas son básicas, las vamos a usar, ¿de acuerdo? 0,7, 0,4 la probabilidad de A, 0,7 la de B, y la de la intersección, que la acabamos de calcular, que era 0,2. ¿De acuerdo? Podemos ya decir que la probabilidad de la unión sería 0,9. Cuando manejamos este tipo de sucesos, es decir, no tenemos un complementario intersección, ¿vale?, con uno no complementario o unión, ¿vale?, no ha hecho falta representar gráficamente la región que nos están pidiendo calcular la probabilidad. Vamos a ver un ejemplo donde sí lo necesitemos. Vamos a complicar un poquito más y vamos a ver si o cómo calcularíamos la probabilidad de este suceso. Alguno puede pensar que podemos usar la fórmula, pero en la fórmula va a aparecer la unión de estos sucesos que tampoco tenemos ese dato. Es decir, alguno puede estar empeñado en, oye, voy a seguir con las fórmulas, pero en este caso, con la fórmula, aquí nos vamos a quedar atascados porque no tenemos tampoco este suceso. Parece casi tan difícil calcular esa probabilidad como la que nos piden. Bien, ¿cómo podemos hacer? Pues con la herramienta que os he enseñado antes, vamos a intentar representar gráficamente qué sería A intersección B complementario. Hacemos el esquema básico y recordar, queremos una intersección, vamos a buscar los rayados dobles. Rayo en un sentido el primer elemento de la intersección y rayo en el otro sentido el otro elemento. Tener en cuenta que es lo que nos ve, con mucho cuidado, sobre todo en el momento en el que lleguemos a la intersección, que es donde podemos tener algún pequeño problema, donde se puede liar un poquito. Con mucho cuidado de tachar correctamente lo que no es B. Y ahora buscamos lo que ha quedado rayado doble. Y tenemos en cuenta que es esta región. Gracias a tener identificada la región, podemos obtener una fórmula. Si tenemos que calcular la probabilidad de esta región, podemos usar la probabilidad de A y quiero quitar este cachito. Yo he cogido la probabilidad de A, pero quiero solamente la probabilidad de esta región. Pues simplemente tengo que restar la probabilidad de la intersección. Estos datos ya los tengo, con lo cual he podido calcular esta probabilidad usando un método gráfico. Vamos a hacer una unión. En este caso, por ejemplo, el complementario de A, unión con B. Y nos vuelve a ocurrir lo mismo de antes. Podríamos intentar poner una fórmula, pero la intersección de estos dos sucesos no la tenemos. Vamos a hacerlo de forma gráfica de nuevo. ¿Qué ocurre ahora? Hacemos el esquema básico. Vamos a poner la intersección un poquito más grande. Bueno, ahora buscamos todo lo que esté rayado porque estamos en una unión de sucesos. Todo lo que esté rayado. Tenemos que rayar lo que no es A. Cuidado a la hora de llegar a la intersección, que es donde podemos meter la pata. Y también rayar B. Os digo lo mismo, con mucho cuidado. Bien. Y lo podemos hacer de forma similar a antes. Es decir, ahora tengo que calcular la probabilidad. Gráficamente, la región sería todo menos lo que no está rayado, evidentemente. Bien. Esta probabilidad se parece mucho ahora al complementario de A. Si nos fijamos, se parece mucho. Si yo hago la probabilidad del
complementario de A, estoy contando este cachito también y yo no lo quiero contar. ¿De acuerdo? Es decir, la probabilidad del complementario de A unión con B sería todo lo que ha quedado rayado. Bien, hay que tener cuidado con la fórmula, ¿vale? Sería todo lo que no es A, pero hay que añadirle la intersección. No sé si antes lo he dicho al revés, lo repito de nuevo, ¿vale? La región, la que tengo que calcular, sería todo lo que no es A, pero me falta la intersección. Recordar que todo lo que no es A había referencia por eso, para mi probabilidad me falta añadirle la intersección. Hemos obtenido una fórmula gráficamente. Con un poquito de práctica esto irá saliendo un poquito mejor, a lo mejor al principio cuesta un poco, ¿vale? Entonces, hemos dibujado la región y hemos visto que se parecía mucho al complementario de A. Pero faltaba un cachito. El complementario de A no es esta región. Hay que añadirle la intersección. Ya sustituimos los datos que tenemos. El complementario de A lo calculamos, recordar al principio, 0,6 más 0,2. La fórmula no es única. Alguien lo puede ver mejor de forma un poco más rara. En cualquier caso, cada uno pues, con lo que mejor entienda. Es decir, alguien me puede decir, y yo no le voy a discutir, si es correcto. Cuando tenemos la región, bien, repito, yo el argumento que he usado antes, he dicho, bueno, la región se parece mucho al complementario de A, ¿vale? Le he tenido que añadir la intersección. Pero alguien me puede decir, bueno, Javier, yo es que esto lo veo mejor de la siguiente manera. La probabilidad de esa unión, yo la voy a hacer como 1 menos y voy a quitarle lo que no está rayado. Lo que no está rayado, tenemos la suerte de que lo hicimos antes y sabemos que es 0,2. Total que usando lo anterior podemos acabar antes. Y sería totalmente correcto. Imaginaros que no hemos hecho lo anterior, pero queremos argumentar de la misma manera. Pues sería 1 menos, un corchete, y ahora quiero quitar lo que no está rayado, ¿vale? Lo que no está rayado lo identificamos de forma similar a como hicimos en el apartado anterior, como la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Ya sustituyendo, 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, volvemos a tener el 0,8. ¿De acuerdo? ¿Cuál usar? Hombre, siempre quizás sea más fácil identificar la región con A, con B, con A complementario, con B complementario. Y esta región a la que más se parece es a la del complementario de A. Simplemente habría que añadirle la intersección. Es verdad que si hemos hecho ya el apartado anterior, como teníamos precisamente, ¿vale? ¿Cuánto varía la probabilidad de lo que está en blanco ahora, de lo que no está rayado? Pues lo podemos hacer con el... Pues sí, claro. Y hay gente pues, que luego ve las cosas como las ve y las ve clarísimas y siempre que esté bien, pues es correcto.